Tu identidad es lo que atraes. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar con respecto a este tema que engloba la identidad y cómo entender de que nuestra identidad es lo que estamos atrayendo. Entonces chicos, imagínense, nosotros desde que hemos nacido tenemos una identidad que nos han establecido. Por ejemplo, por ende, lógicamente, la primera sería soy hombre, ¿no? Soy un hombre de tal país, soy un hombre con tal color de piel, soy una persona y así, ¿no? Tienes una identidad como una pirámide. Pero recuerden que en la principal parte de la pirámide se encuentra el yo soy, ¿correcto? Entonces, ¿qué es ese yo soy? Ese yo soy es tu identidad, es tu paradigma que tú tienes con respecto a ti mismo. Eso es un estado de conciencia. Es el estado de conciencia que tú tienes cuando no estás pensando. ¿Qué piensas cuando no estás pensando? O sea, esto es de manera automática, es nuestra creencia instalada sobre nosotros mismos de que es lo que somos y esa es la frecuencia que nosotros estamos emitiendo en todo momento. Recuerden que el universo es un filtro de energía que transforma la energía que los seres humanos emitimos y la devuelve en materia. Entonces, ¿qué pasa con esta materia? Pues nosotros la podemos ver, ¿correcto? La podemos tocar. Pero antes de eso tenemos el sentimiento, la vibración. Y justamente esa vibración es la que está constantemente. ¿A qué se debe esto? Se debe a que nuestros pensamientos son 98% inconscientes y el otro 2% conscientes. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos manipular ese 2% de manera consciente, como por ejemplo la repetición, puedes repetir, ¿no? La visualización, pero en ese momento que cuando lo dejas de hacer, tu mente inconsciente toma de nuevo su lugar y te hace pensar cosas que tú no quieres pensar. ¿Por qué? Porque es tu creencia, tu identidad arraigada hacia ti mismo. Entonces, efectivamente, lo que hace esto es atraer lo que tú crees firmemente de ti. ¿Qué crees firmemente de ti? Pues si has tenido una mala experiencia desde muy niño, puedes creer que, no sé, lo que más común pasa es que soy pobre, ¿no? Y efectivamente eso es lo que estamos atrayendo. La manera en cómo nosotros podemos reprogramar nuestro inconsciente, pues es utilizando ese 2% para influir en ese 98% que es el inconsciente. ¿Pero de qué manera? Ese 2% utilizarlo en el mundo físico para influir en tu mente y crear una nueva creencia sobre ti. Imagínense, yo decido levantarme todos los días a las 5 de la mañana y entonces yo empiezo a no fallar a mi palabra. El hecho de no fallar a mi palabra a mí me da una autoconfianza. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo con anterioridad he fallado en lograr ciertas cosas, con algo que está dentro de mis manos y yo me propongo hacerlo, pues, y lo logras, cambias tu autoconcepto. ¿Por qué? Porque lo estás logrando. Estás logrando cambiar eso dentro de ti. Y entonces ya no te ves como una persona incapaz, te ves como una persona que puede lograr algo mejor. Entonces, ¿a qué me refiero? Con esto es de que mediante la acción, nuestro inconsciente cambia. Nuestra mente inconsciente o la mente inconsciente, en este caso es una mente de acción. Para poder reprogramar nuestra mente inconsciente tenemos que accionar. Y entonces, como este ejemplo, ¿no? Si yo toda la vida me he identificado como pobre, ¿cómo tendría que accionar para ser abundante? Tendrías que accionar mediante tus reacciones ante determinadas situaciones que te pasan en la vida. Y reaccionar o accionar como la persona que de verdad quieres ser, no como tu anterior versión. Entonces, es justamente que cuando tú entiendes esto, ¿no? Que tu identidad es lo que tú atraes, porque es lo que estás emitiendo cuando piensas, cuando no piensas, ¿no? Y entonces nosotros entendemos una frase muy bonita que, ¿no? Que nosotros somos un ser espiritual viviendo una vida humana, no un humano, ¿no? Al contrario, viviendo una vida espiritual. Somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y entonces,
¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva? Porque cuando tú piensas de esa manera, amplías tu perspectiva. Ya no te limitas a ser humano, te amplías a ser, por ejemplo, Dios, ¿no? Y tener todas las posibilidades. Entonces, pero ¿cómo tú llegas a este entendimiento? Pues llegas a este entendimiento mediante el yo soy. Porque si tú dices yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, estás dando a entender que tú puedes ser lo que tú quieres. Entonces, el yo soy hace alusión a Dios. ¿Por qué? Porque son las posibilidades infinitas después que tú pongas de esa frase. Y entonces tú ya eres esa persona creadora. Tú ya eres eso. Antes de todo, antes de yo soy un hombre, antes de todo eso, hay solamente el yo soy. Y el yo soy, cuando tú lo comprendes y dices yo soy, yo soy, yo soy, ¿por qué? ¿Por qué vas a repetir yo soy, yo soy, yo soy? En este caso, porque te hace entender que tú puedes tener todo, tienes todas las posibilidades. Te hace entender que tu capacidad no está limitada. Al contrario, te hace entender que eres un ser de luz viviendo una experiencia humana. Y eso hace entender que tú puedes tener o hacer todas las posibilidades dentro de tu mano. Al entender que tu principal identidad es el yo soy, y ya lo eres, ya existes, ya eres, yo soy. Y entonces cuando nosotros empezamos a, por ejemplo, dejar de limitarnos por vernos como una figura humana, pues empezamos a tener otra perspectiva con respecto a la vida. Entonces, cuando tú entiendes que tienes todas las posibilidades del mundo, empiezas a crear una creencia con respecto a eso. Una creencia de que tú puedes adquirir todo. Y pues creo que es la creencia más efectiva que tú puedes tener. ¿Para qué? Para que puedas manifestar cosas. Porque te sientes capaz, porque ya eres. Ya eres, eres lo que, eres ese, por decirlo, ese ente que puede adquirir todo lo que él desea. Y cuando tú tienes esa creencia, pues puedes cambiar tu autoconcepto de una manera más rápida. Entonces, nosotros también nos han explicado que durante este proceso de identificación tenemos que mantener una vibración, ¿correcto? La vibración simplemente es la emoción. A nosotros nos confunden. ¿Por qué? Porque siempre nos mencionan que la vibración, ¿no? La frecuencia y la vibración es igual a emoción, punto, se acabó. Y entonces, cuando tú hablas de una emoción positiva, arraigada a tu deseo, en este caso, por ejemplo, yo tengo un deseo. Ya, primero vamos con esto. Hablábamos de la capacidad, de sentirte capaz. Cuando dentro de tus creencias, dentro de tu pantalla radar, tú crees cierto algo que puedes lograr, por ejemplo, si ganas, si eres un empleado, no vas a decir, soy millonario, de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no está dentro de tu pantalla radar, no te lo crees ni tú mismo. Entonces tienes que ponerte un objetivo que tú te lo creas. Como por ejemplo, dejar el empleo y hacer mi empresa. Tú te crees ese deseo. Entonces con tu capacidad de sentirte capaz, con tu identidad de sentirte capaz de poder lograr las cosas por los antecedentes positivos que has tenido, por levantarte todos los días a las 5 de la mañana y cada vez ir incrementando la dificultad, se hacen uno, y al hacerse uno, pues es tuyo, porque te sientes capaz y no te apegas al resultado, porque te sientes tan capaz. Es por eso que hablan de transformar el ser, no del hacer. Entonces, de esa manera, tú alineas, ¿no? Alineas tu deseo con lo que tú, con tu capacidad de creer que eres capaz, y tus acciones, que deben ir en torno a tu objetivo. Recuerden que en este proceso va a existir demasiada adversidad, porque de eso se trata. La vida es así, mire, es como un péndulo. La vida te va a decir, acá está tu deseo, ¿no? Pero cuando tú decidas hacer las cosas para tu deseo, la vida te va a mandar al otro extremo. Y al mandarte al otro extremo te va a dar adversidad y tú vas a pensar que, mejor tiro la toalla. Y es cuando tú debes mantenerte y el péndulo vuelve y entonces te devuelve a tu deseo. Entonces tenemos que mantener esa vibración, esa emoción durante un periodo, sin hacer recaídas, porque las recaídas es lo que evita que se manifiesten las cosas. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar recaídas? Como por ejemplo, ¿no?
tú ya estás manifestando ser abundante. Ah, yo soy abundante, sin tenerlo claro, ¿no? Porque primero se está gestando en la mente. Entonces, ¿qué haces? Yo soy abundante y te aparece una situación de escasez, ¿no? Te estafan y no tienes dinero. ¿Qué haces? Empiezas a sentirte escaso. ¿De dónde saco dinero? ¿Qué hago esto? Ya perdiste. Porque cambiaste tu reacción, cambiaste tu emoción, cambiaste tu vibración, cambiaste tu identidad. Entonces, tú debes de tener una identidad muy bien establecida, en primer lugar. Una identidad muy bien establecida, ¿para qué? Para que tú sepas, hasta en el momento de incertidumbre, quién eres. Y entonces vas a fluctuar entre las vibraciones positivas y las vibraciones negativas. Y estar en una vibración negativa, pues claro que retrasa la llegada de tu manifestación, mientras que estar en una emoción positiva acelera el proceso. ¿Cómo podemos nosotros sentirnos bien en un momento de adversidad? Podemos sentirnos bien en un momento de adversidad, pues entendiendo que la adversidad es buena para nosotros. ¿Por qué? Porque es donde crecemos. Y la segunda sería entendiendo que este mundo se rige por la ley de la polaridad. Y un día malo es equivalente a un día bueno. Un momento bajo es la semilla de un momento alto. Y entonces cuando tú entiendes que el momento bajo es una semilla para lo mejor, pasas ese día con entusiasmo, esperando el día bueno. El chiste de todo esto es que cuando tú tengas un deseo, no cambies no cambies tu actitud y te mantengas firme con eso. Te mantengas firme, pero efectivamente para eso debemos dejar de ¿qué? De validarnos con lo que vemos. Ver con los ojos de la mente, no con los ojos de la cara. Y yo hasta me di cuenta, ¿no? Que hay que estar así como cuando te pegas, ¿no? Y estás así, pegado todo el día pensando. Así debes estar, sin que te importe la realidad y sin que te importe nada de lo que pase a tu alrededor, por más malo que sea. Y si pues a algo tan grave, puedes encontrarle lo bueno con respecto a los anteriores conceptos que les mencionaba. Es justo de esa manera como uno puede alcanzar su objetivo, o en este caso su deseo. Bueno chicos, me encanta hablar con ustedes. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y la manito arriba y suscríbanse, que vamos a seguir subiendo videos. Hasta luego.